entonces, y gracias por invitarme para estar con ustedes. Gracias por venir en la segunda noche. Eso es bueno, ¿eh? Porque uno resuelve no volver, ¿para qué? Pero gracias por venir. Como anoche, hoy y durante toda la semana, si Dios quiere, vamos a tener 3 tiempos considerando toda esta temática que hemos preparado. Hemos preparado el apunte, todo un tema sobre lo que comúnmente se llama, en los círculos cristianos, hermenéutica. Pero yo le he llamado interpretando las Escrituras. Incluso cuando yo hablo en los programas radiales trato de usar palabras sencillas, es decir, no está mal decir hermenéutica, pero cuando hablo por radio a la gente trato de decir interpretando las Escrituras. Así entiende toda la gente y ninguna persona pregunta ¿qué dijo? ¿Cómo? Bueno, entonces básicamente este es un curso, podríamos llamarle así, de hermenéutica, pero quiero hacerlo práctico, detenerme en algunos puntos, darles muchos ejemplos de cómo interpretar las Escrituras y darles muchos ejemplos de malas interpretaciones de las Escrituras. Así que vamos a ir juntos pensando y razonando en ese sentido. Ayer comenzábamos con la introducción. Veíamos la Biblia, la estructura de la Biblia, que es importante que siempre mantengamos en mente que es un conjunto de libros y cada libro debe ser interpretado individualmente. El libro de Mateo, el libro de Génesis, el libro Romanos, las epístolas, la epístola a los Efesios, a eso me refiero, individualmente, en su contexto, en su trasfondo y de forma completa. Así se va entendiendo mejor. Hemos hablado de cómo está compuesto el Antiguo Testamento, el Nuevo, hemos hablado de algunas traducciones y versiones útiles para estudiar las Escrituras. En cuanto a traducciones, les hablé de Reina Valera, en castellano, ¿no? La NBI y la Biblia de las Américas, básicamente, para usar y para consultar para el estudio, y les recomendé también la Biblia textual. Les recomendé algunas Biblias de estudio, algunas Biblias anotadas por grandes maestros. La que más recomiendo es la Biblia anotada por Charles Riley, la Biblia de estudio de Charles Riley. También les aconsejé o les sugerí la Biblia de principios de vida de Charles Stanley, la Biblia profética de Tim LaHaye y la Biblia apologética de Lee Strobel. Hablamos de algunos auxiliares para estudiar y hoy tenemos esa ventaja de tener las computadoras, podemos tener concordancias, palabras en hebreo, palabras en griego, solo con los programas en la computadora, sin necesidad de tener kilos de libros abiertos sobre la mesa. Por supuesto que todos esos aparatos no nos hacen un estudio y ni nos arman un sermón, pero como antes nos ayudaban esos libros, ahora nos ayudan estos recursos electrónicos para estudiar la Escritura. Yo creo que vivimos en un tiempo privilegiado en la historia para estudiar las Escrituras. Tenemos muchos recursos hoy. En Internet podemos buscar datos de geografía, de historia, podemos buscar documentales en YouTube, podemos buscar un montón de cosas. Por supuesto que hay que elegir y discernir porque hay un montón de cosas equivocadas también. Pero hoy tenemos muchos recursos para hacerlo, podemos escuchar buenos predicadores. Yo tengo algunos referentes que de vez en cuando escucho, como Jimmy DeYoung, en cuanto a profecía bíblica, y bueno, varios maestros más de la palabra. Y decíamos que el mejor de los maestros es el Espíritu Santo, que estuvo con cada uno de los escritores. Ahora,
debemos buscar su guía de manera honesta, de manera veraz, pedir su bendición en cada estudio que hacemos. Y les decía, para mí la mejor manera de estudiar las Escrituras es estudiar libro por libro, y en un momento les recomendé el Evangelio de Juan. Tomé un año para hacer 80 programas del Evangelio de Juan, para sacar los programas radiales, y realmente lo disfruté tanto que lo pusimos gratis ahí en nuestra página en internet, www.semillasalaire.com.ar. Allí pueden bajar los 80 programas del Evangelio de Juan. Cuando terminé de hacerlo, a mí siempre me pasa lo mismo, me da la misma sensación. Cuando termino de hacer algo, ya sé que lo puedo mejorar, ya sé que lo puedo adicionarle datos o lo puedo decir mejor. Esa es la sensación que siempre me queda cuando termino algo. Y estoy hablando del Evangelio de Juan, un libro bastante conocido por todos los cristianos evangélicos. Sin embargo, cuando abordé el tema por radio, me detuve capítulo por capítulo y pude profundizar algo maravilloso. Un libro muy judaico, el Evangelio de Juan. Me metí en la conversación de Nicodemo con el Señor, ahí en Juan 3. Me metí en esa charla fantástica que el Señor tuvo con la samaritana en el pozo de Samaria. Porque a las mujeres no le hablaban los hombres, y a los samaritanos tampoco les hablaban los judíos. Y el Señor le pide agua, ella queda totalmente asombrada. Y bueno, ahí viene el agua de vida. En capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor se pone en pie y dice, si alguno tiene o tuviera sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida, agua viva. Tremendo significado tiene eso en el marco del último y gran día de la fiesta de los tabernáculos en los patios del templo de Jerusalén. Tremendo es eso. Bueno, y así, ¿no? Qué bueno es estudiar libro por libro, y si no nos alcanza la vida, porque alguno me dice, mire, yo no puedo, la verdad, detenerme a estudiar como usted estudia, y sí, yo lo comprendo, pero de la misma forma debemos leer las Escrituras para comprenderlas. Si no te alcanza el tiempo para estudiar el Evangelio de Juan, léelo de manera completa. Y podés también bajar esos 80 MP3 programas y los vas escuchando en el ómnibus, en el día, en el taller, en la casa, mientras limpias la casa, lo que sea. Y eso también es bueno, esos archivos son también buenos, ese audio, para evangelizar y enseñar a otros. Hay ciertos pasajes y ciertos programas que fueron evangelísticos. Juan 3, Juan 10, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Buscalo, porque cuando aparece la nómina de los 80 programas, cada uno tiene su título y su capítulo ahí. O sea, no está del 1 al 80 simplemente, sino que está con un titulito cada uno. Y va buscando los que son evangelísticos y los compartí con un amigo. Si haces un viaje de 25 minutos en tu auto, le podés hacer escuchar a tu amigo durante 25 minutos de ese programa evangelístico en tu auto. Bueno, y así, está para usarse, así que úsenlo por favor. El valor de la lectura bíblica, veíamos anoche, el valor del estudio y el valor de la meditación en lo que conocemos, en lo que hemos leído. Y hoy vamos a avanzar desde el punto número 6, mejor dicho, la hoja número 6. Y ahí tenemos un título grande. Vamos a comenzar con los principios para una sana interpretación bíblica. Y en primer lugar, uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta es la observación cuidadosa del trasfondo y momento histórico del libro. ¿Lo has leído? Vamos a repetirlo. Comenzamos entonces con los principios para una sana interpretación bíblica. Y ojo, son principios para interpretar cualquier libro, de estudio, de lectura, ¿Entienden? No estamos inventando nada acá. Bueno, punto número 1, primer principio: observación cuidadosa del trasfondo y momento histórico del libro. ¿Qué queremos decir? Bueno, si fuese el libro Éxodo,
¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿En qué tiempo? ¿En qué situación? Si fuese el libro de Zacarías, el profeta, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde estaban? ¿A quiénes profetizó? ¿Se da cuenta? El momento, el trasfondo, el lugar, las costumbres. Si fuera la carta a los Efesios o la carta a los Filipenses, hago así como si estuviera en otro lado, porque realmente es otro mundo, es otro lado. ¿Estamos? El momento histórico. Ahí tenemos una serie de preguntas para hacernos, considerando el libro que leeríamos o estudiaríamos. ¿Fue en Israel? La primera pregunta. ¿Fue en Israel? ¿Estando en Israel? ¿O fue en otro lugar? Por ejemplo, Daniel y Ezequiel escribieron sus libros en Babilonia y en una época muy especial de los judíos. El libro de Esther, ¿dónde se escribió? Se escribió en Persia y en un momento muy particular de la historia judía. Estuvieron a punto de ser exterminados los que estaban por allá. Segunda pregunta, ¿en qué época nos tenemos que ubicar? En un momento yo les voy a dar una semblanza del Antiguo Testamento y una semblanza del Nuevo. Vamos a ver qué diferentes fueron aquellos mundos. ¿En qué época? ¿Bajo qué leyes y costumbres? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el Génesis. Todo lo que se narra en el Génesis, la vida de aquellos seres humanos antes del diluvio, suena rara la palabra prediluviana, pero se usa, antes del diluvio, los que vinieron después del diluvio, y después Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob y después José, todo el libro de Génesis. Fueron gente que no vivieron bajo la ley de Moisés, obviamente, en el libro siguiente Dios le da la ley a Moisés. Después, los gentiles no vivieron bajo la ley. Uno se tiene que ubicar, fue en Israel, bajo la ley, ¿en qué tiempo? ¿Se dan cuenta? Hay libros que se escribieron de regreso del exilio de Babilonia. Aquí hay una pregunta que dice, ¿fue de regreso en Judá? Cuando regresaron los judíos, en épocas de Esdras y Nehemías, surgieron junto con ellos los últimos 3 profetas: Ageo, Zacarías y Malaquías. 5 libros para estudiar. Pero si uno los estudia así nomás o los lee nomás en el orden de la Biblia, como están acomodados, tal vez no se ubica en el tiempo. Es fundamental ubicarse en el tiempo y espacio, lugar. El foco de atención, el escenario de esos 5 libros es Jerusalén. Jerusalén. Y la historia que se narra así es mayormente la reedificación del templo y después con Nehemías la reedificación de los muros. ¿Se dan cuenta? Y los profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, profetizaron de Jerusalén y de las 2 venidas del Mesías a Jerusalén. Eso es algo importante para no confundir. Zacarías 9, por ejemplo, habla de la primera venida del Mesías. Y Zacarías 14 habla de la segunda venida del Mesías. El mismo libro, al mismo lugar. En Zacarías 9 y versículo 9 dice que vendrá manso, salvador, humilde, montado sobre un asnito, entrando en Jerusalén. Y en Zacarías 14 dice que posará sus pies sobre el monte de los olivos, es Jehová de los ejércitos, el monte de los olivos se va a abrir al medio, va a ser un vallecito allí, y entrará a Jerusalén y será rey sobre toda la tierra. En el mismo libro, y me tengo que ubicar para no confundir esa venida con el arrebatamiento, que fue revelación de después del Nuevo Testamento. Hay gente que confunde esas cosas. Dice, ¿y la segunda venida? ¿Pero cómo es la segunda venida? Bueno, si uno va estudiando libro por libro, baja el riesgo de confusión, porque vas entendiendo libro a libro las Escrituras. ¿Bajo qué presiones? Dice otra pregunta.
Bueno, los que vivieron en esos días, vivieron presionados por los enemigos de alrededor. Me refiero a los días de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Los enemigos de alrededor. Los judíos se edificaban y vinieron a presionarle, vinieron a frenar la obra. Mandaban cartas a los reyes de Persia porque estaba todo bajo el dominio de los reyes persas. Entonces es muy importante entender eso. O si no, entrando en el Nuevo Testamento, entender las diferencias entre Roma, Éfeso, Corinto. Miren, si ustedes quieren tomar nota, yo les voy a dar, esto lo voy a ir diciendo un poco, una semblanza de lo que era el trasfondo del Antiguo Testamento. Mayormente el Antiguo Testamento, digo mayormente porque termino de decirles que Génesis no, pero mayormente el foco de atención del Antiguo Testamento se centraliza en Israel, la nación de Israel, en la tierra prometida, o rumbo a ella, o volviendo hacia ella, y bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Toda la narrativa del Antiguo Testamento, lo vuelvo a decir, gira en torno a Israel. ¿Qué más les dije? A ver, ayúdenme. La tierra prometida, yendo hacia la tierra, o estando en la tierra, o volviendo. La tierra prometida ahí, bajo la ley. Desde que Dios dio la ley a Moisés, en Éxodo 20, está el pueblo de Israel bajo la ley. Y digo Israel porque se la dio a Israel, a la nación de Israel, ¿comprende? Y aún hasta los días del Señor, el Señor nació bajo la ley. Dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces todo el Antiguo Testamento tiene ese enfoque. Dijimos, pueblo de Israel, tierra prometida y la ley. Otro detalle más, un culto centralizado en el templo, que primero fue tabernáculo y lo pasearon por el desierto, ¿se acuerdan? Y después fue establecido en Jerusalén en forma de templo material. Antes era como una tienda, un tabernáculo, es decir, una carpa de pieles y de colores exactos, pero bueno, era así, transitorio. Y esa forma de templo fue establecida en Jerusalén. A David le brotó el deseo de establecer un templo para Dios y realmente llegó a construirlo ¿quién? Su hijo Salomón. Y el templo tenía la forma del tabernáculo, una sola puerta mirando hacia la salida del sol, en el caso de Jerusalén, hacia el Monte de los Olivos. Y bueno, en el Monte de los Olivos había un altar, el altar fuera del campamento que Dios le prescribió a Moisés, y desde ese altar se hacían sacrificios y el sumo sacerdote entraba por la puerta, y el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día del perdón, llegaba ese solo día hasta el recinto más sagrado, el lugar santísimo, con sangre, etcétera, para el día del perdón. Toda una forma. Así que dijimos, el Antiguo Testamento gira todo en torno a la nación de Israel, la tierra prometida, la ley y un culto centralizado en el templo y en Jerusalén. Ah, importantísimo, Jerusalén. Jerusalén, mencionada 700 veces en las escrituras bíblicas. Y unas 300 veces se menciona Sión y es casi un sinónimo. Sión es una pequeña colinita que está ahí en Jerusalén, pero es como, se habla de Sión, pero es como que hablan de Jerusalén. Los judíos aman Jerusalén, para ellos es el centro del mundo y el centro de la vida. Incluso desde 1948 y desde antes también, en 1948 volvieron a ser nación. Y muchos judíos volvieron allá. El movimiento para volver no se llama jerusalionismo ni israelismo, el movimiento se llama sionismo. Ellos aman Jerusalén, quieren reedificar el templo, Sion, etc. Entonces, ese es el trasfondo del Antiguo Testamento. Un pueblo bajo la ley, un pueblo que se equivocó, pecaron, hicieron groserías, errores groseros, pero
fundamentalmente un pueblo que estaba bajo la ley de Dios y tenía buena moral. La ley de Dios les enseñó a castigar con pena de muerte varios pecados de fornicación, adulterio, travestismo, homosexualismo, pecados que hoy el mundo promociona. En la ley de Dios estaban, y en la ley de Dios siguen estando, prescriptos como pena de muerte. Ese era el trasfondo. No había deportes, por ejemplo. No había deportes, pero al estar el culto centralizado en Jerusalén, los judíos caminaban largas distancias para caminar. Si usted va en micro, si hoy vamos en micro, son 100 kilómetros, en un rato estamos, pero son largas distancias para caminar. Entonces el varón tenía la obligación de subir a las fiestas anuales al templo por lo menos 3 veces al año. Eso lo dice Deuteronomio 16:16. Cada varón tenía que subir 3 veces al año. Entonces caminaban, caminaban largas distancias, tomando agua fresca en los pozos y manantiales, escasa cantidad de agua y de manantiales, y llevando sus recipientes con agua. Lo común de aquellos días eran odres. ¿Qué es eso? Era un cuero que ataban, le daban una forma así de bolsa para recoger agua y lo ataban en un extremo así, formaba una bolsita de agua, odres, o vino a veces, también usaban para eso. Nosotros en Argentina comúnmente hablamos de cantimplora. ¿Conocen esa palabra o alguna parecida? Bueno, ese es el trasfondo del Antiguo Testamento. La nación de Israel y sus enemigos de alrededor. Al norte el Líbano, Siria, los filisteos en la franja de Gaza, que hoy son los palestinos, Egipto al sur, Amón, Moab, Edom, Samaria. El Antiguo Testamento gira en ese pequeño territorio, no es muy extenso, con las naciones vecinas y los enemigos, sus luchas, su templo, su ley, su vida moral, su devoción, su oración. Otro detalle, pueblo de agricultores, ganaderos, mayormente ovejitas y cabras, y pescadores, mayormente en el lago de Galilea, el lago de agua dulce, a la parte centro-norte del país. Ese es el trasfondo del Antiguo Testamento. Por supuesto, hay 2 libros que están allá en Babilonia, porque los babilonios se llevaron a Daniel y años después llevaron a Ezequiel y ellos escribieron 2 libros de sus vivencias y profecías allá, pero después regresaron. Ese es el trasfondo del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Ahora, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, hay unos libros de transición allí. Tenemos que comprender los evangelios y el libro de los Hechos. Miren, ¿me siguen? Este trasfondo del Antiguo Testamento, y ahora voy a ir al trasfondo del Nuevo Testamento. Bueno, a ver, hubo una transición así entre Malaquías y Mateo, por decirlo así. Unos 400 años en que Dios guardó silencio, no levantó profeta. ¿Qué pasó allí? Bueno, hay mucha historia en ese tiempo, mucha historia. Los persas beneficiaron a los judíos, se establecieron allí en el templo y en Jerusalén, y fue creciendo la autoridad sacerdotal. Se hizo como una casta que casi eran reyes esos sacerdotes, hasta los días del Señor Jesús. Solo que estaban bajo los persas, después estuvieron bajo los griegos y los sirios, y después estuvieron bajo los romanos. Nunca tuvieron un rey desde que fueron a Babilonia y regresaron, nunca más. Pero lo iban a tener y lo van a tener, de acuerdo a las profecías y a las promesas de Dios. En ese tiempo entonces pasaron muchas cosas allí. Inclusive perdieron el control del lugar, de Jerusalén y del templo, en ese periodo intermedio, ¿sí? El famoso general sirio, greco-sirio, Antíoco Epífanes, agredió en aquellos tiempos tremendamente a los judíos. Mató miles, los hizo desistir de
o sea, blasfemar y desistir de su religión, los hizo negar a la fe, tomó el templo, sacrificó cerdas y chanchos ahí en el templo, llenó todo de inmundicia todo el lugar y tomaron el templo, y la profecía marcaba 2300 tardes y mañanas, profecía de Daniel 8. Al cabo de ese tiempo los valientes macabeos recuperaron el templo. Bueno, hay tanta historia y tanta. Recuperaron el templo, limpiaron y fueron para ver la llamita del templo, el aceite del templo que no se tenía que apagar nunca, y había aceite para un día. Pero iban a demorar 8 días en traer aceite nuevo desde Tecoa. Y milagrosamente había una botellita de aceite para un día, ese aceite duró 8 días. Después vino aceite nuevo y continuó la luz, la llama de la presencia de Dios allí en el templo judío. Y al año siguiente ellos hicieron un recordatorio y comenzaron a festejar la fiesta de la dedicación del templo, la fiesta de Hanukkah, que los judíos festejan hasta el día de hoy, en los días de diciembre. En los días de diciembre. Bueno, una larga historia. Tiempo después ellos cayeron bajo dominio romano. Ahora, me siguen, algunos van escribiendo, pero qué importante es tener en mente esto. Una persona, cualquier persona, Juancito, Juanita de afuera acá, en la ciudad, lee uno de estos libros sin tener en cuenta este trasfondo y puede sacar conclusiones muy equivocadas. Uno tiene que meterse en el trasfondo, en el escenario, en el lugar, en el momento. Avancemos. Vamos a Mateo. Mateo es un libro que prácticamente es judaico por completo, y su narrativa pertenece al Antiguo Testamento. ¿Oyó? Pero miren que acá dice, antes de Mateo dice Nuevo Testamento así de grandote. Sí, bueno, de alguna manera hay que clasificar los libros, y con los evangelios comienza el Nuevo Testamento porque el Señor hizo el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto el Señor lo lleva a cabo, ¿dónde? ¿Cuándo? Sí, Jeremías 31, sí, pero ¿dónde se lleva a cabo el nuevo pacto? En su cruz, en su derramamiento de sangre. La noche previa, la última cena, les pasa la copa y le dice, esta es la sangre del pacto. No les había dicho nunca eso, se lo dice la última noche, la noche previa. Entonces el nuevo pacto en realidad comienza en la cruz, y eso es en Mateo 27, no Mateo 1. Cuando comenzamos Mateo 1 tenemos la genealogía del hijo de Abraham y el hijo de David, el Mesías de Israel. Y después tenemos cómo él fue engendrado sobrenaturalmente, su mamá era virgen, en la casa de David, y José fue su padre adoptivo. Después vinieron los reyes del oriente a adorarle, y después vino Juan el Bautista predicando, y así comienza el libro de Mateo, ¿sí? Es territorio judío, son costumbres judías, nacido bajo la ley, dice. Así que no meta ahí la iglesia, ni la gracia, ni nada como algunos meten. Algunos meten la iglesia ahí. No, dice, pues ya comenzó la iglesia. Oí de algún bautista que dice, Juan el Bautista, hermano, el primero de los bautistas. No, hermanito, no. Juan el Bautista, escuchen lo que le voy a decir, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Pero cómo? El último no fue Malaquías. Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento que escribió un libro, el libro de Malaquías. Pero Juan el Bautista, el bautizador, para que no haya confusiones, ¿bien? Juan el Bautizador fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y tuvo el ministerio de señalar y presentar al Mesías y de preparar al pueblo para recibir al Mesías. Es territorio, terreno y tiempo del Antiguo Testamento. Entonces no mete la iglesia, porque el que mete la iglesia ahí se confunde tema, conceptos, que la ley, que dijo y cómo es para nosotros, pero ¿cómo es? Un lío. Es más,
Nadie había hablado de ley de iglesia hasta ese momento. La iglesia es mencionada por primera vez de boca del Señor en Mateo 16, cuando le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice edificaré como algo a futuro. Ciertamente se estaba preparando la gente, sí, pero la iglesia todavía no. Todo el libro de Mateo. Mateo es el evangelio que presenta al Mesías, el rey de los judíos, que vino, se presentó sus credenciales, presentó sus señales, demostró ser el Mesías. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Fue rechazado y proféticamente anunció que regresará a Jerusalén y será rey. Después fue a la cruz, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Es el evangelio de Juan. Marcos y Lucas se parecen. De hecho, los tres evangelios se llaman sinópticos porque tienen la misma sinopsis o estructura o parecida. El evangelio de Juan es distinto, porque te lo dice, es distinto. Fue escrito en base a 7 señales que el Señor hizo, 7 señales milagrosas en ámbito judaico, pero las hizo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan dice al final del libro: estas cosas fueron escritas para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Juan tuvo otro enfoque y otro propósito. Y muchos creen que escribió ese libro con sus apuntes ahí cuando él enseñaba como pastor en Éfeso, cuando avanzó la época de la iglesia. Entonces, ¿qué? Voy a explicar esto. Entonces, ¿qué dice? Juan tenía otro punto de vista, ¿no? Respecto a los otros evangelistas. No. Mire, los 4 son importantes, 4 perfiles sobresalientes del Mesías. Y los 4 concuerdan y se complementan sin contradecirse. Mateo lo presenta mayormente como rey al Mesías. Marcos como siervo de Jehová. Lucas como el Hijo del Hombre. Juan como Dios en ser humano salvador. Pero no vaya a creer que uno era la opinión de uno y el otro era la opinión del otro y no estaban de acuerdo. No dice eso. Se complementan, están de acuerdo, pero esos son los perfiles del Mesías de Israel, el Salvador del mundo. ¿Se da cuenta? Y para comprender esto hay que estudiar cada libro en su momento, en su trasfondo y en el enfoque que le dio el escritor. No, mire, algo más le voy a decir. No está mal si uno trata de buscar una concordancia. Hay otra palabra que no me sale ahora. Cuando unimos los 4 evangelios y tratamos de hacer como armonía. Esa es la armonía de los 4 evangelios. No soy yo quien lo va a prohibir, pero yo prefiero estudiar los 4 libros por separado, porque creo que el Espíritu Santo utilizó a 4 hombres distintos para 4 enfoques de Jesucristo, que no se contradicen, sino que se complementan, hermanos. Es algo extremadamente rico, extraordinario, hermoso. Los evangelios. Y después tenemos un libro transicional, que es el libro de los Hechos. ¿Por qué transición? Porque va desde Jerusalén y termina en Roma. Va desde la Jerusalén bajo la ley y comienzan a predicar del Cristo resucitado y del perdón y de la gracia de Dios. Toda una transición para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como el Señor les promovió a sus discípulos. En Hechos 13 es clave, porque comienza el primer viaje misionero para llevar el evangelio a las naciones. Es clave Hechos 13, habla el Espíritu Santo en Hechos 13. Es un hito histórico que no se repite nunca más. Para enviar misioneros no hay que esperar que nos hable el Espíritu Santo, así no. Pero fue un hito en Hechos 13. Envió Dios 2 judíos a predicar el evangelio a las naciones, a los gentiles. No había sucedido antes. Les costó mucho a los judíos ir al mundo de los gentiles. Los gentiles son las naciones, los etnos, naciones. Les costó mucho a los judíos, hasta que Dios levantó a Pablo y junto con Bernabé los envió al primer viaje misionero. Y ellos fueron llevando el evangelio a las distintas capitales y a las distintas provincias del imperio.
y fue hasta lo último de la tierra como es en el día de hoy. Libro de transición, un libro histórico, el libro de los Hechos. Que hay que tener cuidado con esa transición histórica, porque cierta frasecita del capítulo 2, predicando en Jerusalén, tiene un enfoque para Jerusalén. Pedro sale a la calle y le dice: ustedes mataron al Cristo hace 50 días acá. No lo dijo así, pero lo dijo. Vosotros negasteis al santo, mataste al autor de la vida. Esa es la prédica de Hechos 2. Pero si vamos a Hechos 17, Pablo en Atenas predica diferente. ¿Por qué? Porque va a diferentes mundos y diferentes trasfondos. Ahora, trasfondo del Nuevo Testamento. ¿Me siguen? Perdonen que no les escribo esto, habría que escribir, y de hecho hay libros enteros acerca del asunto. El asunto es que lo comprendamos. Antiguo Testamento, transición, Nuevo Testamento. El mundo del Nuevo Testamento es muy distinto. Es el mundo greco-romano, el imperio greco-romano. ¿Por qué greco? Bueno, porque todavía persistía la cultura griega con todos sus filósofos y todas sus costumbres y todas sus enseñanzas. Persistía el idioma griego, era el idioma común, bueno, de hecho, el griego que se hablaba en aquellos días se llamaba común, koiné. Porque de esto yo leo, pero no sé casi nada, Hay 3 aspectos del idioma griego. Esto lo vine leyendo, uno lo puede consultar. Consulto para el griego al escritor que se llamaba Barclay. Y hay 3 tipos de griego. Carballosa, Riley también se refieren a esto. Es el griego el griego clásico, los griegos. Después vino el griego de la Septuaginta, traduciendo el Antiguo Testamento al griego. Y después vino el griego koiné, el griego común, en el curso de unos 4 siglos, ¿sí? 3 siglos, 4. Entonces, hay variantes también ahí. Pero vamos al mundo greco-romano. Griego koiné. En realidad Roma, el idioma oficial de Roma era el latín. El idioma común era el griego. Miren, la gente común hablaba griego. Para nosotros es tan difícil estudiar todo eso, ¿no? Bueno. Y, ¿se acuerdan cuando el Señor fue crucificado? Le pusieron un cartelito arriba. Estaban 3 idiomas. 3 mundos convergían ahí, en la cruz, en aquellos tiempos. ¿Cuáles eran esos idiomas? Latín, griego y judío. Latín porque era el idioma oficial, era una ejecución, una sentencia legal oficial de Roma, latín. Griego porque el idioma común, y hebreo porque estaban en Jerusalén y estaban crucificando un judío. Mundo greco-romano. Entonces estaba la cultura griega, el idioma griego y muchas costumbres griegas. Yo le dije, en el Antiguo Testamento no había deporte, en el Nuevo sí. Se menciona la carrera, se menciona el boxeo, se menciona el bimá, las coronas para los vencedores, se mencionan diferentes aspectos. Se menciona varias veces la carrera. Eran parte de las Olimpiadas. Ahí sí, en el mundo nuevo hay deportes. Y Pablo supo adaptarse a eso. Toma la figura del deporte como la figura de la carrera o de la vida cristiana, el esfuerzo, ¿viste? Bueno, mundo de deporte, pero los griegos avanzaron un poco más con eso, porque los griegos hicieron casi un culto al cuerpo. Muchos corredores, muchos deportistas, muchos olímpicos corrían o participaban casi desnudos, y las estatuas son con coronitas de vencedores casi desnudos. Y hablando de eso, había mucha promiscuidad, mucho liberalismo sexual. Inclusive en distintas partes del Imperio Romano había homosexualismo bastante pronunciado. Corinto más que todo, Roma, Pablo habla de homosexualismo en Roma, y de hecho la historia nos dice que varios de los emperadores romanos se involucraron en relaciones homosexuales. Es otro mundo. Pablo escribió en Romanos 1 que el homosexualismo es algo vergonzoso
y quienes habiendo, dice, conocido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino se hacen amigos de los que practican tales cosas. ¿Se acuerdan Romanos 1? Reinaba Nerón, y no le debe haber gustado nada al loco ese, y pocos años después lo mandó a matar. Entre varios motivos, y su desquicio mental, fue por ese tipo de cosas, y por ese tipo de declaraciones de los cristianos. Un mundo muy especial. Bueno, el mundo griego, greco-romano, agrégale a eso que era el imperio romano, con el emperador romano, con el senado romano, con las leyes romanas, y en cada ciudad los gobernadores romanos y tetrarcas y gobernadores y asiarcas y escribanos y bueno, todo eso. Agregarle al deporte, agregarle el circo romano, a las olimpiadas griegas. ¿Se dan cuenta? Otro mundo, otro mundo. La presencia de los soldados romanos, los centuriones romanos, las fortalezas romanas. Herodes hizo varias por varios lugares. Las conquistas romanas, del dominio. Bueno, ese era el mundo del Nuevo Testamento. Un detalle. Había esclavitud. Muchos millones de esclavos había en el Imperio Romano. Incluso había esclavitud doméstica. Eran siervos y siervas en la casa. No tenían derecho a nada, no eran dueños ni de sus propias vidas. El amo de la casa, el señor de la casa, era dueño de sus vidas. Y de hecho se vendían en la agorá. La agorá era la plaza del mercado. Hoy los psicólogos usan esa palabra cuando hablan de agorafobia, la fobia a los lugares abiertos. La agorá griega era la plaza donde se vendía de todo, y también esclavos, muchachos y chicas, estaban ahí. Por eso la palabra griega para redimir es ex agorazo. Es comprar a alguien en el mercado y sacarlo para afuera, hacia afuera. Nos compró, redimir, nos compró y nos sacó del mercado para hacernos hijos en la familia. Qué tremenda es la imagen de esa doctrina en Gálatas, Efesios, Romanos. Ese es el mundo greco-romano. ¿Te das cuenta? Ahí debemos meter. Ahí están, en ese mundo fueron escritos Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Efesios. Y otro detalle más. Cada ciudad tenía lo propio y tenía lo suyo. Dije Éfeso. En Éfeso estaba el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Buscalo en la historia y en el Google. Uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana, no me acuerdo cuántas columnas, todo de mármol blanco, una arquitectura maravillosa, culto al sexo, sacerdotisa, un lío, estatuitas de Diana, horrible todo eso. Pegó fuerte el cristianismo y la predicación de Pablo allí. Se les vino abajo el negocio de la venta de templitos. Hicieron toda una movida los sindicalistas de la venta, de la fabricación y venta de esas estatuitas para echar a Pablo de la ciudad. Se armó un lío, ¿se acuerdan? Hechos 19. Eso es trasfondo. Y ahí estaba el escribano, estaban los asiarcas, en determinado momento se menciona, no me acuerdo si es ahí, gobernador, que lograron disuadir el tumulto y lo mandaron para la casa. Dice, hay que convocar una asamblea legítimamente convocada. ¿Y saben cuál es esa palabra asamblea? Eclesia, que viene desde ese trasfondo la palabra eclesia, la palabra iglesia, solo que los apóstoles la aplicaron hacia otro sentido, hablando de la iglesia de Dios, la asamblea de Dios, la familia de Dios. Pero viene de ese trasfondo, y desde ese trasfondo hay que estudiarlo. Entonces vos tenés el mundo, el trasfondo del Antiguo Testamento. Hay un trasfondo ahí de transición entre los evangelios y el libro de los Hechos,
y tenés el mundo del Nuevo Testamento, la cultura y presencia greco-romana. Les hablé de Éfeso, Corinto, una ciudad de mucha promiscuidad sexual. Era muy importante el comercio, era grande la ciudad, dos importantes pueblos, puertos, quise decir, mucho tráfico de gente, de marinos, de comerciantes, mucha prostitución, masculina y femenina. En medio de una sinagoga, Pablo llega a predicarse, algunos judíos se convierten, los otros armaron un lío, se pelearon, se dividió, forma un grupito, predica en las calles, homosexuales, gente de pelo largo, travestis. Por eso en la 1 Corintios dice que el hombre debe cortarse el cabello. Creemos que es por eso, por ese detalle. Muchos se convirtieron. Ahora, qué lío, pastor, para pastorear esa iglesia. Judíos que no comían jamón y nunca se acercaron a esta promiscuidad, en el mismo saloncito reunidos con estos otros convertidos, discutiendo, peleándose. Difícil. Uno lee 1 Corintios y dice, pero qué lío esta gente. Y sí, pero era muy brava la ciudad, el trasfondo y la vida de ellos, la vida anterior y ahora, bueno, cómo edificar una nueva comunión y una nueva vida cristiana en Cristo. 1 Corintios, ¿te das cuenta? Roma, cuando Pablo escribe a Roma, nunca había ido todavía. Y Roma era el centro de la justicia romana. Estaba el Senado romano, estaba el emperador en Roma, con los edificios y el circo romano. Después llegó a estar el Coliseo, años después, después de muerto Pablo. Dije Senado, emperador, y los jueces y los juicios y los... Tremendo lugar Pablo escribe, y escribe, vos sabés el contenido romano, ¿no? Escribe hablando de la justicia y el juicio de Dios. Justicia, juicio y el amor de Dios, porque hizo justicia en el Hijo para salvarnos y ampararnos a nosotros. Tremendo. Entonces, qué importante es conocer ese trasfondo de cada libro. La Biblia es un libro, sí, pero cuidado, es un conjunto de 66 o 70 libros que cada uno debe ser interpretado individualmente y entendiendo su trasfondo, su tiempo, sus costumbres. Usted tiene la iglesia en Jerusalén, en Hechos 2, gente muy distinta a la gente de Corinto. Pero en todos lados hubo problemas, porque donde hay seres humanos hay problemas. Sí, en todos lados. Pero distinto. ¿Por qué vivían en comunidad en Hechos 2? Hechos 2, 3, 4, 5. Vendían sus bienes y vivían en común. Algunos vendieron sus bienes y los ponían a disposición del apóstol para... ¿Por qué? Porque en Jerusalén era muy fuerte, obviamente, la religión, el judaísmo, y hasta el día de hoy, el judío confiesa recibir a Jesús como Mesías y lo expulsan de la casa. Se queda sin familia, sin dinero, sin herencia, nada, sin herencia, sin trabajo muchas veces, porque sus trabajos tienen vínculos familiares, son empresas familiares. Se queda sin nada. En Hechos 2, 3, 4, 5, los que se iban convirtiendo se quedaban sin nada. Y al no tener nada, comenzaron a vivir juntos, a compartir los bienes, a tener lugares para almorzar juntos y cenar juntos. ¿Te das cuenta? Pero no es que la Biblia enseña que debemos vivir así. ¿Oíste? La Biblia no nos enseña como mandamiento que tenemos que vivir así en comunidad. La Biblia dice que tenemos que tener nuestra familia, que el encargado de cada familia, el responsable de cada familia es el papá, la mamá, y tenemos que tener nuestro propio trabajo, nuestro propio sustento, nuestra propia vida familiar. No tenemos que vivir todos juntos en colonia o ¿cómo es que les dije recién? En comunidad. Fue transitoriamente aquel momento. Sí nos quedan grandes lecciones, ya que me metí en el tema, lo tengo que decir, nos quedan grandes lecciones de solidaridad, de ayuda mutua, de amor, de compartir, dice, de visitar a los enfermos, un montón de lecciones nos quedan.
Pero la Biblia nos enseña que debemos vivir de esa manera, como mandamiento. La Biblia nos informa cómo ellos vivieron en aquel tiempo en Jerusalén, en aquellos primeros días. ¿Entiende? Y así se va comprendiendo, de esta manera, se va comprendiendo mejor cada libro de la Escritura. Bueno, pasó el primer tiempo hablando del trasfondo, muy, muy importante. ¿Dónde buscar información? Bueno, en diccionarios, en enciclopedias, hoy se puede buscar mucha información en Google, hay que ver si es confiable o no, en diccionarios y enciclopedias que están en internet o están en los programas de estudio. Se puede conseguir información en YouTube, pero yo le digo, hay que clasificarla y seleccionarla. Hoy el mundo ha avanzado mucho, incluso se puede viajar. Hay que tener el dinero para pagarlo, pero se puede viajar a Israel y aprender mucho en una semanita, y hay gente que después viaja a Grecia y aprende mucho ahí del trasfondo. Se viaja también a Turquía. La actual Turquía es la antigua Asia Menor, donde estaban las 9 ciudades esas. Las 7 de Apocalipsis, ayúdenme a ver. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. 7. Más Colosas y más Hierápolis. 9. Toda esa Asia Menor hoy es Turquía. Se pueden visitar algunas ruinas de ahí, y cuando uno está ahí puede tener mayor información, etc. Se puede ir a Roma, hoy se puede recabar mucha información. Por eso yo les digo, estamos en el tiempo donde podemos estudiar la Biblia mejor que nunca, me parece. Pero no metamos la pata, estudiemos cada libro en su contexto, en su momento. Es lamentable, tenemos muchos libros evangélicos que toman un versículo aquí, un versículo aquí, un versículo aquí, arman doctrinas, arman libros, arman postulados teológicos, y cuidado, a veces creo que se han equivocado. Entonces, analicemos bien las cosas, y creo que pudimos observar lo importante que es considerar el trasfondo de cada uno de los libros y epístolas. Gracias por su atención. Tomamos 5 minutitos de receso.